Matecito de coca. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles a través de nuestra radio Causachum Coca en un nuevo programa del Matecito de Coca para hablar de los temas que están de coyuntura, tanto a nivel nacional e internacional. Y quiero también darles la bienvenida a mis compañeras, a Kiara Morales, a Dimelsa Rodríguez desde Cochabamba, a nosotros desde La Paz. ¿Cómo están, compañeras? Siempre es un gusto saludarlas. Hola Cristian, querido. Bueno, un gusto saludarte, que estés de vuelta, unos par de metecitos de coca, te nos perdiste. Y un gusto saludarte, Dimensa, ¿cómo estás? ¿Cómo está Cocha? Igualmente un saludo a Cristian, Kiara, que están en La Paz, y pues aquí en Cochabamba ya se siente el carnaval y pues estamos con un clima muy agradable. Qué bueno, aquí en La Paz estamos con lluvia tras lluvia, tras lluvia, tras lluvia. Hoy día está haciendo sol un poquito, pero al menos por mi caso. Pero bueno, el programa de hoy queríamos hablar un poco de las cosas que están sacudiendo al mundo internacionalmente, los escándalos políticos. Me atrevo a decir que estaba viendo algunas personas muy serias, historiadores y demás, que decían que lo que está pasando ahora en Estados Unidos en Estados Unidos y en el mundo, lo que se está abriendo y sabiendo de las élites económicas y políticas es el mayor escándalo que ha habido en el siglo XXI y probablemente en el siglo XX y XXI, porque es un escándalo grave, es un escándalo fuerte. Creo que después de, bueno, los genocidios en África, en Asia Occidental que ha cometido Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración y demás, este es un escándalo que es fuerte y que está sacudiendo ahora a todo el mundo en tiempos en los que ya casi nadie parece conmoverse por los genocidios, ¿no? Pero, bueno, lo primero que queríamos hablar en esta parte del matecito son dos cosas. El caso este de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, que es básicamente todo un entramado de las élites más poderosas del mundo. Bueno, algunos no están metidos como el presidente de Rusia, Putin, el de China, el de Corea del Norte, pero después todos los políticos occidentales de derecha están metidos ahí. Y luego lo que está pasando, las graves violaciones de derechos humanos y todo lo que desnuda la actuación de, como le dicen los latinoamericanos, la migra, que es oficialmente el ICE en Estados Unidos, la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas, y bueno, por sus siglas en inglés es ICE, que es ICE, que es igual que hielo, por eso le dicen siempre ICE en Estados Unidos. Y bueno, queríamos hablar de esas dos cosas y cómo eso nos afecta en Bolivia, y cómo están relacionados nuestros políticos y las empresas, sobre todo ahora que está trayendo Rodrigo Paz a que nos roben a los bolivianos y a bolivianas y a que reemplacen además a nuestras empresas estatales. Yo quería comenzar con un breve resumen para quienes a lo mejor no están muy enterados de qué se trata este caso de Epstein. Básicamente, en un gran resumen, este señor Epstein era un señor que ni siquiera es un señor que supuestamente dicen que está muerto y hay teorías conspirativas de que no, pero él nunca terminó la universidad y daba clases en un colegio Jailón, Rejailón, ahí en Nueva York, en Estados Unidos. Él nació en Estados Unidos, daba clases de matemáticas. De repente agarró contactos y se metió a trabajar en la bolsa, no sé qué, agencia de la bolsa de valores en Nueva York, y empezó a manejar la bolsa de valores y a tomar puestos en esas digamos, empresas económicas, financieras de Estados Unidos, de inversiones, de la bolsa de valores, sin tener ni siquiera un título universitario, el señor, cosa muy sospechosa, y empezó a codearse con Trump, con Clinton, con los presidentes de Estados Unidos, con los millonarios, con la realeza de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya desde 2000, bueno, se compró en el 98, si no me equivoco, esta famosa isla de la que todo el mundo está hablando, que costaba, si no me equivoco, como $80 millones. O sea, el señor de ser un profesor de matemáticas a sus veintitantos, a sus treinta y pico, compra una isla de $80 millones y él hace, bueno, básicamente toda una red de trata y tráfico de niños y de niñas, sobre todo para la explotación sexual de él mismo y de toda esta gente poderosa. Está muy metido el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está metido Bill Clinton, está metido, bueno, los igual presidentes, líderes de Arabia Saudí, de los países en Asia Occidental comprados por Estados Unidos, el príncipe Andrés de la realeza inglesa y otros personajes, uno de los principales asesores y que han sido cancilleres, si no me equivoco, Mandelson o algo así, que se llama de igual el gobierno de, digamos, casi la mano derecha del primer ministro de Reino Unido, de Inglaterra. Entonces hay mucha gente, digamos, los pesos más pesados de la política y además de Israel, el anterior primer ministro de Israel, que ha sido muy importante, que estaba por muchos años, era el principal amigo de Epstein y ahora sale a relucir todo esto porque, bueno, han habido muchas movidas en Estados Unidos. En 2019 recién lo metieron preso este señor después de que muchas víctimas se hayan unido, pero el señor desde los 90 ha estado violando, asesinando, haciendo fiestas en su isla, en una casa gigante que tiene en Nueva York y en otra que tiene en Florida, y el gobierno de Estados Unidos lo ha, digamos, tapado siempre porque ellos son parte de esto, y recién empiezan a salir muchas cifras de cuántos niños y niñas desaparecen en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todo el mundo, y que nunca se sabe, y que ahora por lo que se está viendo, se manejan, y bueno, mucha gente lo sabía,
lo decía, lo denunciaba, pero no se sabía ciencia cierta, no había no había casi nada de información, y con eso se está empezando un poco a develar realmente qué es el capitalismo, qué son las élites capitalistas en el poder, que no solamente son millonarios por ser millonarios, sino que el dinero viene con abuso sexual, con tráfico de menores, con asesinar, e incluso se está viendo que comían carne humana desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eso, estamos en una situación bastante complicada porque han salido muchas cosas a la luz de estas cosas que son terribles, que son graves, y como siempre, o sea, las cifras se conocían de que hay muchas cosas, de que el narcotráfico, y a quienes apuntaban Estados Unidos y todas estas élites occidentales, a Latinoamérica, a África, a los países que eran comunistas, que eran izquierdistas, diciendo que nosotros hacíamos el tráfico de personas, que nosotros hacíamos el narcotráfico, que nosotros éramos los que digamos, teníamos, los líderes latinoamericanos izquierdistas eran los pedófilos, y ahora resulta que no. Entonces, se han visto muchas cosas, pero en relación con la política latinoamericana, hay expresidentes mexicanos, hay figuras de Colombia, de México, de varios países, de Argentina, involucradas, y de España, sobre todo, que está saliendo también mucho que tiene relación con lo nuestro, involucradas con esto. Bueno, que en otras palabras han sido cómplices de esta red de trata, tráfico, violación, asesinato de menores. Entonces, con eso tendríamos que analizar qué pasa en nuestras fronteras. Se ha mencionado ahí en un par de correos que justo he estado revisando el otro día a Marcelo Claure, que yo no quiero decir que Marcelo Claure tenga que ver, ahí está relacionado, pero casualmente él tiene una fundación para ayudar a niñas y jóvenes, como tienen muchos de los políticos vinculados con Epstein, que las mismas víctimas han denunciado que estas fundaciones de ayuda en África, en Latinoamérica, para niñas que sufren violencia, más bien son las que inician el tráfico para mandar a las niñas y niños a estas élites, que al final nunca se saben sus destinos, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, para quienes no sabían mucho de este caso, el señor Epstein, por fin, después de muchas denuncias, lo meten preso en 2019 y supuestamente unos meses después se suicida. Pero casualidad, en la cárcel de alta seguridad las cámaras no habían funcionado. Justo las fotos que se toman del supuestamente muerto son bastante raras porque no parece muerto el señor. Y además muchos de los presos de la cárcel dicen que lo habían sacado de antes. Y además el comunicado del gobierno que salió se comprobó que había sido escrito un día antes del supuesto suicidio del señor. Todo el mundo dice que el señor está en Israel feliz viviendo. Yo creo lo mismo, todo el mundo cree lo mismo, creo yo. Entonces nos enfrentamos a una cosa muy grave, un escándalo grave que nos involucra a todos y a todas, sobre todo en nuestros países. Deberíamos pedir justicia, porque este no es un tema solamente de Estados Unidos o de Europa, sino las víctimas eran justamente de los países que nos llaman del tercer mundo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos los primeros que tenemos que pedir justicia y esclarecimiento de estos hechos, porque como todos los perpetradores, los príncipes, los presidentes, los grandes políticos occidentales siguen libres, vivitos y coleando, sabemos que nuestras infancias de los países del tercer mundo siguen siendo traficadas y abusadas por estas personas. Entonces, es algo muy grave. Con ese preámbulo, para quienes no conocían el caso, les doy la palabra, queridos. No sé si No sé, la... dime, o Cristian, ¿quién quiere comenzar? No, Cristian, Ahora, Cristian, porque vos te has faltado. sí. Bueno, es importante la información que nos ampliaba Kiara, nuestra compañera, y es también valioso que todos y todas conozcan estos detalles de cómo se mueven las relaciones en las élites poderosas económicamente a nivel mundial, ¿no? Este empresario, Jeffrey Epstein, que además del poder económico que tenía, era dueño de una isla que se encuentra en el Caribe, y lo que ha causado revuelo en el último tiempo, más allá de los casos que se han denunciado en contra de él desde el año 2005, donde se ha destapado toda esta red de trata y tráfico de personas, de explotación sexual de menores de edad. Lo que ha puesto en vilo el mundo político, por decirlo así, a nivel mundial, es justamente estas relaciones que tenía Epstein con diferentes políticos de derecha en el mundo. Y seguramente por eso también a nivel gubernamental en Estados Unidos lo han vuelto un tema de Estado, el tema de mantener algunos nombres en reserva. Hemos visto que se han habilitado algunas páginas con toda la información de correos, de fotografías, para que el público en general tenga acceso y pueda conocer en detalle esta información, pero esto demuestra la crisis de valores que existe en la sociedad y en las élites a nivel mundial. Epstein, más que ser un político, era un empresario que ha tejido una red de contactos con grandes corporaciones, dueños de empresas, políticos como Donald Trump mismo, a quien se lo ha denunciado que ha estado en esas fiestas que organizaba Epstein, algunos artistas conocidos a nivel internacional. Y eso es lo que tiene preocupada y preocupados a muchas personas a nivel mundial y nos demuestra la pobredumbre de estas personas que manejan un poder económico siempre en desmedro también de las clases más humildes, y hay que decirlo de esa manera, porque
todo este círculo de contactos, de amistades, de relaciones políticas y otro tipo de amistades que existen en esos círculos, concentran los millones de dólares que hay en el mundo que tanta falta le hacen a los países que se encuentran en vías de desarrollo o luchando contra la pobreza o contra diferentes problemas y crisis, incluso climáticas que tenemos en el mundo. Creo que esa es la importancia de conocer este caso, lo que está pasando, las personas involucradas. Como decía Kiara, no sabemos si es real o mentira esta información de que también en algún correo se lo menciona a Marcelo Claure, que puede ser verdad o puede ser mentira, pero es un tipo que se envuelve en todo ese entorno, ¿no? En ese entorno de la farándula, de las grandes corporaciones, de los multimillonarios, que se muere por pertenecer a esas grandes élites, sobre todo, pero en desmedro de su propia patria, de su propia nación, queriendo ofrecer los recursos naturales de los bolivianos y las bolivianas para que vengan las transnacionales a explotar, a saquear nuestro país. Y creo que eso es lo que vincula y relaciona a muchos políticos que han estado de cerca en contacto con este tipo que, como decías, Kiara, no sabemos si efectivamente ha muerto en la cárcel o ha sido una parte de una operación para encubrir y más bien ocultar muchos hechos. Son más de 1000 casos que han denunciado de víctimas, relatos de víctimas, testimonios que tiene la justicia estadounidense para acusar a esta persona de todo este horror que se ha podido ver. Un tipo, un pedófilo, un criminal. Y bueno, esperamos también que esto se resuelva y que la justicia, más allá de si ha fallecido o no este personaje, a todos los que eran sus cómplices también les llegue la justicia. Así es, Cristian, ojalá lleguemos a la justicia, pero con Estados Unidos por delante es difícil, ya llevamos 20 años, no más, con este caso abierto, con miles de denuncias y no se hace nada. Y además, sumo dos datos antes de darte la palabra, Dimelsa. Sobre Claure, yo he visto, bueno, lo que está publicado, que todavía dicen que es el 0,1% de la información, y él sale en dos correos. Sale en uno Marcelo Claure, porque a Epstein lo están invitando a una charla de supuestos, si mal no recuerdo, nombrando a varios como jefes de empresas y demás, y él sale nombrado. Ahí eso podemos decir nada muy raro, nada muy raro. Pero el otro es lo que me ha llamado un poco la atención, que es un correo donde a Epstein lo invitan a un tipo de subasta benéfica de una fundación, no me acuerdo cuál es el nombre, algo con Tri, a ver, aquí creo que lo tenía. Es una fundación que ayuda a la Thorn Tree, se llama la fundación, Thorn Tree Project. Es una fundación que yo no tenía ni puta idea que existía, que ayuda a los niños en África, que se eduquen y demás, en varios, en Kenia y creo que en otros países. Y ellos lo invitan a Epstein, bueno, por correo, no a él directamente, es como una invitación que a quienes mandaran, no sé, que era como que costaba como $100 inscribirte a la subasta y ahí supuestamente das plata y te dan premios y estás colaborando. Y los auspiciadores de esta subasta está una fundación que tiene Claure, que tiene el nombre de su mamá, había sido, yo no sabía ni que existía, que se llaman, bueno, tiene el nombre de su mamá y es una fundación que había estado, creo que, no sé si en Santa Cruz o en Cochabamba, creo que no, aquí en La Paz, que es para ayudar a niñas que están huérfanas o han sido abusadas a que tengan educación, refugio, etcétera. Hasta ahí todo normal. Pero yo creo que hay que investigar siempre, nos debe llamar la atención porque ya se ha denunciado que hay muchas grandes fundaciones que ayudaban a niños, ayudaban entre comillas, que más bien los vendían a estas élites. Entonces, que pueda haber una relación que por los correos parece que no, pero está ahí, digamos, por si acaso, todavía no tenemos mucha información, hay que siempre tener cuidado porque sabemos, como digo, que de nuestros países sale eso. Y después, ¿qué otro dato más quería dar? De lo de la justicia, ya no me acuerdo, no sé qué has dicho, Cristian, que era, pero se me va a ocurrir luego que era el otro dato complementario, pero antes de eso, ahora sí, tú dinos, ¿qué piensas de esto? Bueno, ay, no sé, la verdad, como alguien decía, después de ver, digamos, las fotos y todo lo que ha empezado a circular de estos archivos eh, que ha publicado, es como que te causa náuseas, es un asco, la verdad. Imágenes que no he podido ni siquiera ver. Y yo creo que alguien que no se indigna, no sé, no es una persona normal, porque ese tipo de gente no son personas normales. Kiara, Cristian, es lamentable. Pero más allá de todo eso, como tú decías, Kiara, se supone que deberíamos nosotros pedir, ¿no? O sea, como países que, como decías, la trata y tráfico, hay muchos latinos, es cierto, ¿no? Si se dan cuenta, solo en Bolivia hay muchos datos de niños desaparecidos. O sea, siempre desaparecen, no se los encuentran los niños. Entonces, ¿dónde quedan a parar, digamos, estos niños? Y esto pasa casi en todos los países de Latinoamérica. Y con todo esto que vemos de estos casos de la lista de la isla de Epstein y todo lo demás, creo que es lógico que a dónde han ido a parar estos pobres niños. O sea, y estamos hablando de un presidente de un país que es potencia como Estados Unidos, que algunos se cuestionaban, decían, ¿por qué sigue siendo presidente? O sea, imagínate, él es un pedófilo, hay que llamarlo por su nombre. Trump, o sea, Donald Trump es un pedófilo que se atreve a cuestionar, que se atreve a los países latinoamericanos, que ha metido esa idea en los países perdón, las dictaduras, todo viene de Norteamérica. Y este ataque mediático a los presidentes de izquierda de Latinoamérica viene del imperio norteamericano y les atacan falsamente, pero con pruebas se está verificando que el único pedófilo es Trump.
y o sea, sigue siendo presidente y parece que va a quedar todo impune. Tenemos, o sea, hay pruebas de cómo, digamos, como tú decías, que ahora es cierto, a mí me causó náuseas, o sea, comían niños, o sea, comían bebés. Eso no es, esto es antinatura. Sobre todo, como alguien decía en forma de chiste, ¿no? Parece que los millonarios cuando se aburren son peligrosos. Y estas élites, o sea, de las cuales también forman, yo creo, grandes empresarios como tenemos a Marcelo Claure, eh, sus fortunas no son a base de trabajo como algunos piensan. Es una idea muy mediocre que tal vez no se han metido a los latinoamericanos de pensar que el capitalismo es pues poder dar trabajo. Ellos piensan, hay una empresa, te da trabajo y no es así. Los capitalistas tienen sus fortunas por el narcotráfico, por la trata y tráfico de personas. A causa de eso son pues sus grandes fortunas. Y aquí, como tú decías, y también estaba viendo, no son, no sé, pienso que tal vez es cierto, de que ni siquiera, digamos, ha fallecido, ¿no? Este enfermo, de verdad es un enfermo. Y no olvidemos también, si no me equivoco, Epstein tiene ascendencia judía, ¿no? Si no me equivoco, Ujú. y su religión también era judío, si no me equivoco, judaísmo, algo así he podido leer. O sea, imagínate, ¿no? Los grandes, perdóname, ¿no? O sea, los religiosos están metidos en todo esto. Y no olvidemos que Donald Trump y todos los de derecha siempre dicen Dios, patria, familia. O sea, tanta hipocresía en la gente que tiene esta ideología de derecha que a mí me sorprende. Y aquí tal vez está un poco de más mencionar, pero era una ridiculez de parte de Trump cuando pasó lo de Bad Bunny, la presentación que hizo. Donald Trump dice o sea, hay que cuidar a los niños. ¿Cómo, o sea, se le ocurre a él decir que vamos a cuidar a los niños, digamos, de la música de alguien que ha hecho una protesta revolucionaria, diría yo, a través de su música? O sea, ¿cómo se atreve él, que ha violado niñas, estamos hablando de Donald Trump, de un hombre que ha violado niñas, ha sido autor intelectual, qué sé yo, cómplice de toda la trata y tráfico de personas, de niños, de adolescentes, no sabemos qué cosas más, de asesinatos? Incluso se ha revelado que había una sala, tipo dentista, creo, donde el cual afirman que era para que aborten a aquellas que han quedado embarazadas. Entonces, ¿cuánto daño se ha causado a niñas, a niños? Violación, eso es un trauma, Kiara, y eso es algo muy profundo, creo yo, de hablar, o sea, cuando tú hablas con una mujer que ha sido violada, el trauma psicológico que te genera, el trauma físico, cómo te afecta físicamente. Y no es una persona normal que va a poder vivir su vida tranquilamente. O sea, todo este daño que ha causado, yo quisiera, los países latinoamericanos deberíamos unirnos, creo yo, como muchos se han unido, esto que ha pasado, lo de Bad Bunny, pero hay algo que me llama la atención y salió recién, revisaba, Donald Trump está convocando a Rodrigo Paz a una reunión y a varios países, digo, varios presidentes de Latinoamérica, este 7 de marzo a una cumbre, ¿no? Supongo que para unificar a los presidentes de derecha de Latinoamérica. Yo preguntaría a Rodrigo Paz, o sea, que tanto lo han criticado a Evo Morales Ayma sin pruebas, lo han tildado de pedófilo a Evo Morales Ayma, y decían, y muchos de derecha hay que cuidar a nuestras hijas, nuestros niños, del monstruo que le decían a Evo Morales Ayma. Yo le pregunto al presidente, ¿va a asistir a esta reunión de tener tratos con un hombre pedófilo como es Donald Trump? Que ya se ha demostrado que él es parte de todo. O sea, hay pruebas, eso es lo peor, hay pruebas. Y hay gente que no se indigna, Kiara, hay mujeres que no se indignan de estas. O sea, yo no quiero ni pensar cuántas niñas, porque estamos hablando de niños, Bebés, ¿cuántas niñas incluso han bebés. pasado de bebés? O sea, canibalismo. Estas élites, o sea, no sé, yo creo que mientras más profundizas, como le decía, chicos, yo al ver, de verdad, yo me asqueaba, porque no, hay imágenes que de verdad no puedes ver. Yo dije, yo no doy para ver, esto es como un trauma. Imagínate los que han estado en esa situación. Y como tú decías, que lo vuelvo a recalcar, y creo que todos los países de Latinoamérica deberían pronunciarse. Estábamos hablando de nuestra propia gente, de niñas, niños que han sido secuestradas, mujeres que han sido prostituidas, que, o sea, que han desaparecido sin rastro, y estoy segura que han terminado aquí, porque todo esto es una red de corrupción grande a nivel mundial, donde están las más grandes élites, los más grandes empresarios, famosos. O sea, imagínate, queda impune, ¿por qué? Porque mueve la plata. Eso es el capitalismo. O sea, reduciendo todo, resumiendo todo, eso es el capitalismo. Y creo que ya es hora de que los latinoamericanos abramos los ojos de una buena vez. Yo no entiendo por qué seguimos apoyando a nuestros verdugos, por qué seguir apoyando a un gobierno que lo que ha hecho no solamente desmantelar nuestros recursos naturales, sino que también oprimirnos a nosotros, secuestrar, violar a nuestra gente, a nuestras mujeres. Pero más allá de todo esto, que ahora no sé, yo no veo yo. A mí me sorprende que Estados Unidos, no sé si la gente, sabemos que es un país racista también, por todo esto de la supremacía blanca y todo aquello que ellos, no sé, es un país también cristiano. Y yo digo, ¿dónde están las iglesias cristianas frente a todo esto? A mí, yo me sigo cuestionando, porque muchos se refugian en la fe, en Dios, como Janine Áñez, que siempre usa el nombre de Dios, pero frente a todas esas injusticias y esta abominación que está pasando, digamos, en esto, el caso de Epstein, no se pronuncian, no dicen nada. Se han indignado más por lo que ha dicho Benito, o sea, digo, lo que ha presentado, todo, o sea, esa canción que a mí me ha gustado, la verdad, de protesta, toda la escenografía, todo, se han indignado más por eso que por lo que está pasando con esto del caso de la isla de Epstein, ¿no? Que es muy lamentable, Kiara, y yo vuelvo a decir, ¿no? O sea,
¿Será que el presidente Rodrigo Paz va a seguir sumiso a este gobierno con un presidente pedófilo cuando ellos tanto han cuestionado a Evo Morales Saima, que sin pruebas lo han acusado, por cierto, y se hacían a los grandes moralistas? Yo le pregunto, ya hay pruebas suficientes, ya todos saben que Donald Trump es un pedófilo, va a seguir teniendo relaciones con este gobierno. Es muy lamentable, Kiara, yo lo vuelvo a decir, y tal vez aquellos que tal vez no han revisado, creo que está en todas las redes circulando, hasta en TikTok, entonces lo pueden revisar, estas imágenes que, no sé, más allá de que te causan náuseas, a mí me causa un dolor profundo como mujer, especialmente del sufrimiento que han podido padecer estos niños, niñas, todas estas mujeres. Es muy, muy, muy lamentable. Así es, querida, dime, con esto hay varios cabos sueltos que atar, que analizar todavía. Esto que decías, todos judíos, otro tema que es justo lo que se me había ido antes. ¿Qué familias banqueras, las más grandes, Rockefeller, Rothschild, son las que han dado la plata para esto? Todas esas cosas nos quedan todavía cabos sueltos. Seguro este no va a ser ni el último programa donde hablemos de esto, pero nos debemos ir al corte porque se nos acabó el tiempo y ahorita volvemos. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos en la segunda y última parte de nuestro matecito de coca de hoy y estábamos hablando sobre el caso Epstein, lo que se destapó en Estados Unidos, de cómo las élites de derecha occidentales, como decía Dimelsa, el capitalismo en pleno y puro, no solamente actúa para acumular dinero, sino es parte del capitalismo y ahora recién mucha gente se está dando cuenta que es parte del capitalismo no solamente explotar territorios, explotar recursos naturales, sino explotar a las infancias, a los bebés, a los niños, a las niñas, a las mujeres, sobre todo violar, comerse su carne, usarlos como esclavos, o sea, realmente las personas que piensan que los millonarios son nomás buena gente y han trabajado mucho, son gente normal, están en otra porque realmente se ha empezado a destapar lo que muchos sabían, lo que muchos creían, lo que muchos sospechaban. Yo me sospechaba que Donald Trump se le nota desde hace años que es un pedófilo, un misógino y un todo, por cómo habla de su hija, porque era el dueño de Miss Universo, porque acosa en vivo. Es el Percy Fernández del mundo, creo, Donald Trump, pero ni siquiera con buena gestión como Percy en su o sea, esas cosas creo que muchos sospechábamos hasta cierto grado, pero lo que ha salido, como decías tú, Dimelsa, es que yo y comparto con mucha gente, todos estamos traumados, no puedes ni dormir de saber qué cosas tan graves estaban pasando, porque aquí hay muchas, muchas, muchas cosas, porque hay familias judías, grandes banqueras, millonarias, las que han hecho Estados Unidos y las que han hecho Israel también, la familia Rockefeller y la familia Rothschild, que son las que le han dado el capital a todas las grandes universidades de Estados Unidos, Harvard y demás, y a las grandes empresas de Estados Unidos también, y al Estado mismo de Estados Unidos, son los que han hecho Estados Unidos, pero Israel también, y también toda esa red de tráfico, que es muy turbia, porque además se habla mucho de la chica, de la esposa, que fue esta señora Maxwell, de la familia Maxwell, que es una familia igual de banqueros judíos relacionados con estas familias, que le dieron también capital a Epstein, y que ahora justamente la señora está en la cárcel y está pidiendo clemencia a Donald Trump directamente para no involucrarlo ni a él ni a los demás funcionarios del gobierno de Estados Unidos, anteriores y actuales, que son muchos, involucrados en esto. Y todo el mundo dice que así va a ser, le van a dar clemencia a la señora, impunidad y demás, no va a decir nada, y así se quedó, porque recordemos, igual a lo que quería decir cuando Cristian hablaba, a este señor ya se lo había denunciado desde los 90s, recién se abre un caso más serio en el 2005, y hace un trato con el gobierno, porque ese caso se abrió en Florida, donde él tenía una de sus mansiones, hace un trato con el gobierno de que estaba en cárcel y tenía 6 días a la semana para salir a trabajar y podía seguir haciendo lo que se le daba la gana, siguió abusando obviamente. Y lo importante de esto es darnos cuenta que no solamente se trata de pues un pedófilo aislado que abusa cada vez que tiene una oportunidad de estar a solas con un niño, no, se trata de trata y tráfico de miles y miles, que es lo que atestiguan no solamente las víctimas que han sobrevivido, en inglés en Estados Unidos les dicen ahora las sobrevivientes, no a las víctimas, sino toda la gente, los que llevaban los yates a la isla, porque luego mudó, digamos, su mecanismo, ya que era tanto tráfico de personas, a la isla, que es una isla de las Islas Vírgenes colonizadas por Estados Unidos, en el Caribe, que además igual se la dieron para hacer eso, del gobierno mismo de Estados Unidos, y eso es claro, pero hay que darnos cuenta que no solo es un caso de 3 pedófilos locos, sino es una red de trata y tráfico de muchos, muchos niños. Además, ni siquiera van solo a las mujeres, sino a niños y a niñas. Y hay cosas que a mí me llaman mucho la atención, además de cómo nace este señor, que no es ningún genio, ninguna persona que ha estudiado. Yo creo que lo han agarrado porque era el más pervertido del mundo y que era capo para hacer estas movidas, re mafioso. Y además claramente un pedófilo y alguien que no tenía problema con comer bebés y estas cosas, porque hay correos muy perturbadores donde hablan de hacer cóctel como si fueran camarones a bebés y quitarles la cabeza. Y ahí, claro, las personas se preguntan cómo, o sea, además de los involucrados que eran los abusadores, los caníbales, los violadores y todo,
¿Qué pasaba con la gente que a lo mejor tenía que limpiar esas cosas, la gente de servicio, la gente que transportaba a las niñas, la gente que tenía que legalizar los pasaportes porque eran niñas y niños robados, sin pasaportes, sin papeles, que la familia los estaría buscando, ¿no? En muchos casos. Y hay muchas preguntas ahí y te das cuenta qué tan grande es la mafia y salieron cosas, que es una información verificada, que no sé cuántos millones de litros de ácido sulfúrico salió en uno de los archivos de Epstein que él había pedido. Y el ácido sulfúrico es una cosa súper fuerte que si metes un cuerpo ahí o lo que sea, en cosa de horas se deshace y es como hacen muchos asesinos mafiosos, etcétera, para que no quede rastro de un cuerpo, lo meten en una tina donde sea de ácido sulfúrico y el señor pedía que 300.000 litros cada vez, o sea, y ahí te dice algo. Y además en su mansión, de su isla, que tenía la isla completa, igual han descubierto en el sótano como compartimientos directos al mar, que todo el mundo dice obviamente es para tirar cuerpos al mar. Graves, graves cosas, son cosas muy graves. Y hablando de Rodrigo Paz y de los vínculos, además de esto de que son los lameculos número uno de Donald Trump, que es el que aparece más en los archivos de Epstein, he visto el otro día una comparación que hacían de que en todos los libros de Harry Potter aparece menos el nombre de Harry Potter de lo que aparece el nombre de Donald Trump en los archivos de Epstein, que se ha sacado solo un 0,1%. O sea, imagínense lo grave que ha salido poquito. Entonces es una cosa muy grave. Pero además, los lameculos y los tratos que están haciendo con Donald Trump y sabemos por dónde viene la mano de los grandes empresarios bolivianos. Otra cosa que a mí me preocupa y que creo que deberíamos condenar como sociedad es los tratos que tienen con Elon Musk, que es uno de los que está saliendo más ahora, porque ahora creo que ya es el más millonario del mundo, este empresario, entre comillas, que igual se hizo empresario porque su familia explotaba diamantes en África y le han dado la plata para que haga sus inversiones y por eso es súper millonario a costa de, bueno, quienes no han visto, pues la explotación de África es principalmente por los diamantes, ¿no? Entonces, este señor Elon Musk tiene varias empresas porque con la plata de su papá hizo lo que quiso y una de estas es Starlink, que vende internet de pésima calidad como todas las de sus empresas, como sus autos, Tesla y demás, que ahora la trae como gran innovación Rodrigo Paz a Bolivia con precios altísimos, obviamente porque quiere hacer como con la gasolina, quiere que las empresas estatales se vayan al demonio, que nosotros tengamos que comprar de privados a precios altísimos, los bolivianos y bolivianas, pero ahora creo que deberíamos cuestionar, censurar y manifestarnos contra esto, porque de otro que está súper comprobado, igual que de Bill Gates, el de Microsoft, y de Donald Trump, es de Elon Musk, que ya no se puede hacer al loco porque salieron correos de él rogándole a Epstein que lo invite a su fiesta más loca, que ya ahí te dice todo, él no tiene ni cómo hacerse al loco, entonces porque es un correo de más directo de él, y además se le ve lo pervertido, lo nazi, lo extraño, a él sí, y a Donald Trump se les ve lo raro ya de lejos, entonces algo que yo creo que nos debería indignar como sociedad es esto, que nuestro presidente nos esté trayendo tal capital tan sucio de tal personaje a nuestro país, porque yo creo que ya tenemos que dejar de ser inocentes. Si viene Elon Musk aquí, no es nada más por su empresita. Recordemos que en el golpe de Estado del 2019, él tuiteó y compró Twitter para poder censurar a los que no piensan como él y decir sus cosas, que él va a poder hacer golpe de Estado a quien quiera, no nos olvidemos. Él ha sido uno de los principales actores del golpe de Estado acá en 2019, de las masacres y de todo. Entonces, no debemos tener memoria corta los bolivianos y bolivianas y creo que es una de las cosas en las que realmente nos tenemos que manifestar y llamar las cosas por su nombre. Rodrigo Paz es un aliado de los pedófilos, traficantes y asesinos y los está trayendo aquí a Bolivia. Y eso no va a ser gratis, eso es a costa de nuestra economía y sobre todo de nuestras infancias, que es a mí lo que más me preocupa. Hablábamos en otros matecitos de coca, que desde el gobierno de Luis Arce ya no se actualizan los datos, digamos, grandes de las personas desaparecidas y no se sabe qué pasa con esto. Y hay cada vez más niños y niñas desaparecidos. Esto no es ninguna casualidad, no, esto no es para nada ninguna casualidad. Pero bueno, terminando ese tema, ya vamos a tener otros matecitos de coca haciendo más análisis a fondo de otras cosas. No sé si ustedes quieren decir algo más, Dimelsa, Cristian, del tema, antes de ir concluyendo. Bueno, un poco sobre este tema para concluir, demuestra también la doble moral de muchas personas, ¿no? Porque incluso a nivel internacional hay campañas de boicot a las empresas que están relacionadas a Jeffrey Epstein, a Donald Trump. Una de ellas es esta empresa de lencería de mujeres, Victoria's Victoria's Secret, Secret, sí. que está muy vinculada a Jeffrey Epstein. Entonces, se entiende todo este movimiento internacional, pero en Bolivia y a nivel internacional hay esta doble moral que justifican de otras maneras, critican a algunos líderes de izquierda, pero se callan cuando se trata de sus líderes, de estos presidentes de derecha. Pero también algo que es bien peligroso y muy delicado es que Donald Trump ha estado usando la guerra como un mecanismo para distraer y tratar de frenar la magnitud de lo que significa este caso de Jeffrey Epstein. Y recordemos estos últimos meses donde se ha profundizado, primero se ha ejecutado la operación en Venezuela, luego se ha profundizado las amenazas en el Medio Oriente para ejecutar algunas operaciones contra Irán. Justamente tenía que ver porque
estaba latente el anuncio de que se iban a publicar todo este material que estaba resguardado en el sistema judicial estadounidense. Entonces ahí es donde muchos analistas coinciden en que Trump simplemente está utilizando la guerra como un mecanismo de defensa para distraer la atención. Imagínense utilizar la guerra, matar gente, matar inocentes para proteger sus espaldas, pero también pensando en las próximas elecciones que vienen en Estados Unidos, donde sabemos que va a tener una derrota estrepitosa porque ha sido uno de los peores presidentes de ese país, que simplemente ha profundizado la crisis global, la decadencia del sistema capitalista, pero además ha profundizado la crisis económica, insalubridad que existe en Estados Unidos, en la misma sociedad donde tienen de presidente este tipo. Y bueno, eso es lo que está pasando y es importante que todos lo sepan. Querida Dimensa, no sé si tú quieres decir algo más, aunque vamos a tener, como decimos, más de un programa de este tema que cada vez sale más información y es más triste y más preocupante. Estás, por si acaso tu micrófono está silenciado. No, no, que ahora con lo que dijo Cristian igual me quedo, señalar la doble moral de muchas personas, creo yo. Y como decías, ya en otros matices vamos a tocar más a profundidad porque van a ir revelándose yo creo que más cosas, así que hay que estar atentos a todo esto y seguir denunciando para que no sé, de alguna manera, no sé, pues pelear con las grandes élites, pero por lo menos informando en general a la población creo que podemos lograr aportar en algo, ¿no? Tendría que haber un despertar de la población. Yo creo que ojalá que sí, ojalá que sí. Parece que en Estados Unidos mucha gente se ha... En Estados Unidos lo que han hecho para gobernar toda la vida es idiotizar a la gente, no darles información y ahora con Internet es una buena cosa que mucha gente que realmente era muy inculta, que no entendía, que no sabía en Estados Unidos sobre todo, pareciera yo que intento seguir más o menos las redes de ahí, pareciera que está habiendo un despertar bastante importante. Veremos hasta dónde llega, porque la plata lo puede todo todavía en este mundo, ¿no? Pero bueno, veremos hasta dónde llega. Nosotros sí tenemos que despertar y exigir como país al menos. Em, bueno, entonces con eso vamos a tener otros matecitos de coca hablando. Hay mucha tela que cortar todavía, mucha gente de la que hablar, muchas cosas que ver, cómo la economía, las sanciones mismas que se imponen a los países tienen que ver con todo esto. Porque, por ejemplo, Rusia de repente hace unos 20 años se convirtió en el mayor enemigo de Estados Unidos y sabemos que lo ponen como malo en las películas, es porque ya ellos habían denunciado esto, que pasan cosas raras con los niños en Estados Unidos y ellos hace más de 20 años prohibieron que adopten cualquier estadounidense niños rusos. Lo mismo lo hizo Chávez en Venezuela y Maduro, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de qué cosas hay por debajo y ojalá también proteger a los niños bolivianos de estas cosas. Sabemos que no es mucho, pero es algo, al menos o sea, poder proteger, intentar hacerlo con nuestras niñas y niños y nuestras infancias. Y hay quienes dicen, ¿no? Siempre los de derecha se han opuesto al aborto, ya entendemos por qué, porque ellos necesitan niños desprotegidos para poder tener en sus redes de trata y tráfico, ¿no? También esto va ligado a los derechos de las mujeres, a la tenencia responsable de hijos y a todas estas cosas que vamos a analizar seguramente en otros matecitos de coca. Pero bueno, con eso nos vamos. No sé si quieren decir algo más para despedirse. Bueno, gracias Bueno, por el programa. Sí, sí, dale, dime. Dale, dime. bueno, tal vez terminar con esto que a mí me gustó mucho, que dijo nuestro comandante Hugo Chávez en un discurso, si no me equivoco, de la ONU, y después de que dio su discurso el presidente de Estados Unidos, Chávez dice, aquí estuvo el diablo, porque huele a azufre, dijo él, ¿no? Y me gustó a mí ese discurso, porque es muy cierto. Estados Unidos, sus presidentes, ese es el diablo y huele a azufre. Ellos son el infierno. Pero me gusta cómo termina su discurso y él dice, aquí huele a azufre, pero Dios está con nosotros. Y yo me quedo con eso, pese a todo lo que está pasando, ¿no? Pero hay que seguir denunciando. Para mí ellos son falsos cristianos, la verdad. Yo creo que Dios no es así. Así que Estados Unidos es el infierno, es el diablo, sus presidentes son el diablo. Me quedo con lo que dijo Hugo Chávez. Ahí en Estados Unidos huele a azufre, ellos son el infierno. Y bueno, nosotros a continuar, ¿no? Yo espero que Dios cuide y bendiga a todos esos niños, a todos aquellos de verdad, Dios proteja a los niños de Latinoamérica. Y pues hasta el siguiente programa. Bueno, eso y la doble moral, nuevamente incidir en eso, ¿no? Ahora que en nuestro país también hay latente este caso de ese pastor en Santa Cruz que ha sido denunciado con testimonios de víctimas utilizando de forma deshonesta a la iglesia. Entonces, esas son las cuestiones que criticamos, ¿no? Y que yo critico esa doble moral de la sociedad, porque eso lo van a tapar fácilmente, como el caso de las maletas que llegaron en un avión desde Estados Unidos, con no sabemos si droga, armas, dinero y para qué. Pero esa es la falsa moral que le hace mucho daño a nuestras sociedades, ¿no? Y es justamente la falsa moral que alimenta el capitalismo y eso es contra lo que nosotros luchamos, contra la esencia misma de nuestra ideología, de nuestra formación, de la justicia social, de pelear contra estas brechas sociales que han abierto las mentiras del capitalismo en todo el mundo. Entonces, creo que eso es algo también importante sobre este caso que debemos reflexionar y también conocer que la derecha internacional, nacional, el capitalismo, el imperialismo, simplemente alimenta esos, esas cosas que le hacen daño a la humanidad, ¿no? Como el tráfico de personas y los crímenes contra los niños, las niñas, los adolescentes y bueno, todo lo que nos estamos enterando, en este caso Jeffrey Epstein. Gracias, Kiara, Dimelsa. Un saludo para todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a través de la radio y bueno, hasta un próximo programa.
Chao, chao, chao a todos. Hasta la próxima. Matecito de coca.